Última media hora especial de este 24 de diciembre. Nos vamos a tomar un tiempo para hablar, para reflexionar en estos días y también para acompañarlos a todos ustedes ahí del otro lado en este día. Para todos, de la manera que sea, es un día especial, lo que lo vivimos de una manera diferente. Así que vamos a estar conversando desde ya, quien le doy la bienvenida a Miguel Pastorino. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel es filósofo, es teólogo, es además investigador y me parece que son todos puntos muy importantes que debemos poner sobre la mesa, fundamentalmente teniendo en cuenta que nos hacen falta estas instancias. Es director del Centro Core de la UCU y me explicabas que es la parte de humanidades de la facultad. Buenas, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Aclarando un poquito, sí, en la UCU tenemos, todas las carreras tienen materias de filosofía, ética y de estudios sobre religiones, que es algo que tienen obligatoriamente. Bueno, esas materias son dadas por profesores, profesionales de la filosofía fundamentalmente y de ciencias sociales, y es como si fuera una facultad, pero que no tiene carrera propia, sino que está en todas las carreras. O sea que en realidad gestionamos lo que sería como humanidades que atraviesan toda la universidad. Y también hablabas de bioética y ese máster en bioética, sí, que también está trazando tu trayectoria para poner sobre la mesa cómo vivís o cómo sentís que estamos nosotros aquí en Uruguay en estas festividades, en estas Navidades, donde se ha vuelto un ritual para todos en la sociedad, más allá de la religión que uno profese. Sí, por supuesto. Bueno, el Uruguay tiene una historia muy particular con lo religioso, ¿no? De hecho, a veces se confunde, Uruguay tiene un Estado laico, pero México tiene un Estado laico, y sin embargo es profundamente religioso, tiene un 97% de católicos. Estados Unidos tiene un Estado laico, separado de la Iglesia. O sea que nuestra cultura no tiene que ver con el Estado laico, que es una cosa que siempre se repite. En realidad Uruguay tiene una cultura secularizada, desprendida profundamente de lo religioso, que tiene que ver con nuestra historia, que no la vamos a dar ahora, pero que cómo se configuró el Uruguay, una iglesia que llega tardíamente con respecto a otros países de América, y donde lo católico llega junto con el mundo protestante, la masonería, es decir, hay Uruguay es un país muy, igualitario, tiene una estructura muy, de una cultura, ¿no? De acá nadie es más que nadie, con pocas jerarquías, y eso nos constituyó también de alguna manera, donde lo religioso también, que fue de algún modo relegado más a la vida privada, como algo que cuesta manifestar. Eso es muy del Uruguay, ¿no? Si uno va a Brasil eso no pasa, ¿no? O en Argentina. O sea, nosotros, de hecho, han venido expertos a Uruguay a investigar porque somos una singularidad con lo religioso en el planeta Tierra, ¿no? O sea, y nuestro modo de vivir las celebraciones que son históricamente de origen religioso, como la Navidad, cuyo origen es el nacimiento de Jesús de Nazaret, para los cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, que se sigue celebrando el nacimiento de Jesús, claro, la cultura occidental la celebra, y entonces, claro, quien no participa de esa fe mantiene alguno de esos signos, alguno de esos ritos, se mantiene la fecha, pero claro, cambia el sentido de lo que uno celebra. De hecho, el Uruguay, con su calendario propio que trató de instaurar por encima de las festividades religiosas, constituyó el Estado vallista a la Navidad como el Día de la Familia, ¿no? Claro, como para tratar de darle un sentido para el que no cree, pero también los creyentes se juntan a celebrar la vida en familia, entonces ahí se dan como una diversidad de cosas. Es interesante ver que cuando se pierde el sentido de lo que algo se celebra, hay que buscarle sentido o la fiesta queda vacía. Y eso a veces nos pasa no solo con la Navidad, nos pasa con muchas fiestas. A los uruguayos nos gustan los feriados, tener días libres, festejar, pero claro, a veces lo que complica es qué es lo que celebramos y para qué lo celebramos. Y ahí hay que empezar a ponerse creativos para inventar cuando la fiesta pierde sentido, que eso es un problema social. Otro tema que tenemos que podemos abordar más tranquilamente, lo tiro como titular, es cómo impacta el consumo, ¿no? Y la sociedad consumista y el modo de vida contemporáneo en cualquier cosa que celebremos. Bueno, ¿no? porque yo te quería preguntar, ¿Papá Noel le vino a dar sentido entonces a una Navidad vacía, digamos? Bueno, ahí tirás Papá Noel, por ejemplo, ¿no? Que en su origen, Santa Claus, San Nicolás de Bari, que era un obispo del siglo IV, que le regalaba niños a los pobres para que todas las familias tuvieran Navidad, ¿no? Entonces muchas familias hoy todavía dicen, cuando le tienen que decir a sus hijos, no, bueno, en realidad estos papás continúan la misión de San Nicolás de Bari, ¿no? Ese sentido original histórico. Pero claro, después esto lo tomó el consumo y se convirtió en otra cosa, donde incluso hasta quedó a veces hasta como centro de lo celebrativo, ¿no? También yo creo que un sociólogo uruguayo publicó hace unos años en Navidad una carta, que no sé si es creyente o no, pero que era interesante que el consumismo no nos consuma, ¿no?
esa cosa de los mandatos sociales, de que vemos un aumento en la velocidad, en el tamaño de las compras, como si se fuera bien el fin del mundo, que no nos pasa solo en Navidad, ¿no? pero que particularmente todo el mundo habla, tú hablabas, ¿no? De reflexión, de un espacio para meditar, en un contraste con un acelere en el tránsito, ¿no? Estos días. Sí. Y uno dice, bueno, capaz que reflexivamente queremos eso, ¿no? Pero a veces es difícil ir contra la corriente, ¿no? Sí, y ahí tocaste varios puntos y es el buscarle el sentido. Y vaya que será un tema más allá de estas fechas en todas, pero que también, y lo decías, la presión social. Son fechas muy complejas también para las personas, que en eso de no ir con la corriente o no tener lo que se espera en ese día de la familia o esos regalos, o empieza a buscar un sentido que tal vez no lo encuentre. Claro, porque además también las condiciones en las que se celebra la Navidad, desde en la cárcel, en el hospital, en la calle, o sea, si uno empieza a mirar, bueno, cada persona, ¿no? A nivel familiar o no, la soledad. Pero sin embargo, esta fiesta, si uno se pone a pensar en su origen histórico, para creyentes o no, es interesante. Esta fiesta nace de personas que están siendo, digamos, que no tienen dónde vivir, no tienen dónde nacer, o sea, no tienen dónde recostar la cabeza, entre animales, en mal olor, en un ambiente difícil, y que después además son perseguidos, son como si uno dijera refugiados, ¿no? Es decir, en la historia original, ¿no? Y dice, bueno, uno podría también pensar la Navidad como que la Navidad es para todos, ¿no? Y que la Navidad uno no tiene que vivirla en determinado mandato social, sino vivirla desde el núcleo de su mensaje. Y el núcleo de su mensaje, históricamente, en 2000 años de cristianismo, es un mensaje donde que tiene dos cosas centrales. Y es que la vida humana importa, porque para los cristianos Dios en ese momento se hace hombre, o sea, es un niño. O sea, que lo frágil, lo humano, le importa a Dios, porque decide serlo. Entonces, digamos, la cultura occidental, aunque se despegue de la fe original, lo que tiene ahí como valores es un día donde mucha gente, incluso no creyente, tiene actitudes solidarias, como que se conmueve más, porque la Navidad invita a esa cuestión de que el niño, la ternura, como que nos acerca al dolor del otro. Hay muchas obras sociales que hacen mucho trabajo con la gente que está sola, que está en la calle. O sea, hay algunos valores ahí que atraviesan más allá de lo religioso. Ese es uno, ¿no? El contacto con la fragilidad, con la ternura, con la pausa, con el buscar la paz, con la reconciliación, que a veces hay tremendos líos en la familia también, ¿no? Pero es como un día que vos tenés que decir, capaz que debería, ¿no? Es como que uno se siente empujado, porque hay como unos sentimientos particulares que digamos, llenan la Navidad, llenan esa noche, ¿no? De magia para mucha gente. Y otro elemento es el del regalo, que fíjense que se ha convertido en un espacio del consumo, y sin embargo el origen del regalo es que las cosas más importantes de la vida son un don, son gratis. Y de alguna manera es un día para recordar y para agradecer. Y la gente más feliz es la gente agradecida, que puede decir, qué bueno que las cosas más importantes de la vida no se compran, ¿no? Hay gente que ya ha elegido estos días, por ejemplo, hacer regalos que no salgan tanto dinero, pero que dejen huella, ¿no? Entonces uno puede conectar con ese valor tan lindo de nuestra humanidad, el valor de lo gratuito en un mundo donde todo parece tener un precio, ¿no? Entonces la Navidad viene como a ser disruptiva en ese sentido, ¿no? Como a ir contracorriente si podemos conectar con ese mensaje, si podemos conectar con esos valores que de algún modo construyeron también Occidente. Fíjese que la compasión es un invento de la cultura judio-cristiana en Occidente, que inventó hospitales, orfanatos, o sea, hacernos cargo de los otros, no solo como Nicolás de Bari, sino en la actualidad, ¿no? Donde muchas veces hasta el propio Estado, ¿no? Tiene iniciativas y políticas públicas donde en determinadas situaciones y vulnerabilidades hay que estar ahí, nos acordamos de aquellos que no la están pasando bien, ¿no? Entonces, creo que conectar con esos valores, independientemente de la fe de cada uno, es algo que no debería pasar solo un día al año, ¿no? Y que no pasa solo un día al año, pero en la Navidad como que nos vuelve a poner eso arriba de la mesa. No, y está bueno recordarlo que a veces también en esa crítica que tenemos permanentemente de todo, decimos, bueno, la Navidad está vacía de contenido, son valores que todavía están vigentes, ¿no? Hay que quizá encauzarlos, exacto, conectar los cables. Y mi pregunta va dirigida a cómo trabajar o darle esta mirada a los niños, ¿no? Donde el consumo está muy presente en los adultos, en los niños también, esa necesidad de tener cierto regalo, o quizás la necesidad está más en los padres, ¿no? Pero cómo justamente abordar a los más pequeños para poder, bueno, tener una Navidad con más contenido, como vos venís planteando.
Mira, me cuesta pensarlo teóricamente porque lo pienso como padre, ¿no? Y tengo hijos pequeños y entonces enseguida, y como educador, que toda la vida más en la docencia siempre he visto, ¿no? Que nosotros los adultos les metemos a ellos en nuestro mundo, ¿no? Entonces también qué mundo les dejamos, qué mundo les construimos con nuestros gestos. ¿Le transmitimos nuestras ansiedades o les ayudamos a vivir momentos que dejen huella, que sean como momentos distintos, ¿no? O sea, porque de hecho está estudiado, ¿no? Lo que más recordamos son los momentos donde vivimos emociones más intensas, ¿no? Ya sean negativas o positivas, pero es decir, en esa noche qué momentos de intimidad, ¿no? A veces se ha perdido la intimidad en las conversaciones, también el mundo tecnológico nos quita profundidad y empezamos a vivir de la banalidad y de comentar cosas que son efímeras. Bueno, de repente tener ciertos tiempos de conversación de intimidad donde compartimos cosas más hondas. Cuando los niños presencian esas cosas también se habitúan. Yo, por ejemplo, compré de esos juegos que son de preguntas, sí, ¿no? que se llaman como antipantallas, ¿no? Sí. Chau pantallas. Chau pantallas, algo así, porque es como, bueno, si fueras un pájaro, ¿dónde volarías? Y empezás a conocer al otro, con quien convivís, en cosas que no se te ocurriría preguntarle. Y tener espacios, la gente que es creyente, tener un espacio para la oración esa noche, para estar frente al pesebre. Es decir, tener, que a veces incluso gente creyente puede estar frente al pesebre y es una cosa más. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vivencia, ¿no? Con cómo hacemos de esos espacios de encuentro y lo que tú decías, el tema de los regalos, claramente se han hablado mucho los psicólogos del tema de los niños hiperregalados. Bueno, lo tenemos teóricamente claro, ¿no? Y a veces uno siente porque ve el resto y los niños miran para afuera. Claro, pero el tema es qué cosas descubren que son valiosas, ¿no? Y eso pasa en la vida. O sea, las personas que descubren que algo es valioso en su familia, mira, a veces le tengo que decir, y aquellos, sí, bueno, piensan distinto. Y está bien. Nosotros lo vivimos así. Porque a mí prefiero generalmente la noche, de Nochebuena, no andar para arriba y para abajo. O sea, aunque seamos pocos, estar en familia. Y tener un ratito para nosotros y hablar de la Navidad. Y para algunos eso es importante y para otros capaz que es más importante y es igual de respetable que quiere juntarse con el Estadio Centenario. Bueno, está bien. Pero a mí me parece que lo que sí no podemos no hacer es no pensar. Capaz que me sale mala beta filosófica de por lo menos hacerme cargo de que las cosas que haga las pensé, las decidí, las reflexioné para hacer aquello que entiendo que es importante y que es prioritario, ¿no? Le cierro con una imagen que para mí es muy importante en el mundo de hoy, que ahora en un ensayo que publiqué lo tomé a un autor alemán, Hartmut Rosa, es un filósofo alemán que habla de la aceleración con la que vivimos. Y dice, nosotros hoy queremos vivir 27 vidas en una. Y como no nos da la vida, tenemos mucha ansiedad, porque nosotros hoy conocemos en un año a más gente que nuestros abuelos en toda su vida. Entonces ya la cantidad de información que tenemos en la cabeza no nos da la vida. Y hay que leer estos libros, ver estas películas, tener estas redes, notificaciones, gente, llamadas. Creemos que somos multitask, pero nos perdemos de muchas cosas. Entonces, si en realidad hoy habría que ayudar a alguien a vivir mejor, no solo la Navidad, la vida entera, habría que enseñarle a decir qué cosas no vas a hacer, qué cosas que las haga otro. Hay series que no voy a mirar, hay libros que no voy a leer, hay gente a la que no voy a poder llamar y no pasa nada. Pero elegí lo que quieras que sea tu vida y que al final de tu vida tengas el corazón lleno de momentos, de personas y de huellas que para vos fueron importantes. De hecho, yo doy clase de bioética en cuidados paliativos y siempre tengo un video de un profesor español que estuvo años acompañando a gente al final de su vida y de tanto preguntarle él cuenta que de, no sé, 30.000 pacientes, le preguntaba antes, en el tiempo cercano a la muerte, ¿usted se arrepiente de algo? Y dice que la mayoría de la gente no se arrepiente de casi nada. O sea, yo viví lo que viví. Pero, dice, hay una cosa de la que se arrepienten el 99,9%, que te dicen de no haber estado más tiempo con los que amaba. Vivía como si no me fuera a morir. Y dice, y eso siempre, a la gente cuando le pasa, toma conciencia de que tenía las prioridades mal calibradas. Vivía como inmortal. Y entonces hoy, el tiempo que estamos, los orientales, por ejemplo, en Japón y en China, con sus tradiciones espirituales, tienen la conciencia de que este momento que tenemos nosotros tres acá no se vuelve a repetir, aunque quede grabado, o que no mañana lo puedan ver, no se vuelve a repetir nunca más. Es decir, ¿qué hacemos con este momento? O sea, la ceremonia del té en Oriente tiene que ver con esto, con este momento que no se repite. Entonces, el aquí y el ahora. La vivencia del tiempo con los otros, para que sea de calidad,
requiere una decisión. Y ahí es del mundo adulto. Miguel, pero vos mencionaste un tema clave que es el arrepentimiento. En mi humilde opinión, yo tengo la idea de que está como un poco de moda eso, de decir, no, yo no me arrepiento de nada. Y en realidad está bueno arrepentirse si uno reconoce que se equivocó en algo y que lo puede hacer mejor mañana, ¿no? Sí, lo que pasa es que hemos pasado también culturalmente esa cosa de que la culpa en exceso, que también enferma, pero también es patológico no sentir culpa. Es psicopático. O sea, una persona que no siente culpa, que no puede arrepentirse de algo que hizo mal, o sea, que no puede mirarse y decir quiero cambiar, quiero mejorar y pedir perdón, o sea, se deshumaniza, se vuelve una máquina. Es una persona sin empatía, ¿no? Entonces, un poco de culpa es saludable en la vida, ¿no? Es decir, che, capaz que esto lo podría hacer mejor. Pero no para dejarme dando el látigo, sino para decir, vamos a reconciliar y vamos a salir adelante, ¿no? O sea, el ser humano la capacidad del perdón tiene que ver con eso, ¿no? Con poder reconstruir y con darnos cuenta, ¿no? Sí, eso también, replantearse al fin del día. Hice esto, lo podría hacer mejor o no, cómo habrá estado. Vos hablabas de algo de eso, de esos intercambios que son únicos, que también tiene mucho de ciencia, ¿no? De cómo... Y ahí quiero ir a un concepto de la fe. ¿Por qué la fe se la toma tan sobrenatural y no...? Conozco muchos científicos muy creyentes. Sí, claro. La mayoría de los científicos del hemisferio occidente fueron personas de fe, hombres y mujeres. Mismo la Academia de Ciencias que está dentro del Vaticano, ¿no? Sí. Y cómo unir esos mundos donde parece que estuvieran disociados, pero no, en esto de que también se habla de este intercambio que estamos teniendo, que no es solamente en nuestros cuerpos, sino que es físico, la física cuántica lo dice, energías que están conectándose entre sí y que parece todo tan sobrenatural y sin embargo la ciencia... ha querido o ha ido por un camino de tratar de explicar eso que creíamos que era sobrenatural. ¿Cómo entra la fe también en eso? Bueno, a ver, acá varias cosas. Sí. Este es para otro, un programa entero. Pero voy a decir alguna cosita para aclarar que está bueno lo que traes. En primer lugar, la fe es algo profundamente humano. O sea, la filosofía ha estudiado la fe sin la religión, porque la fe es el acto de creer sin evidencia. O sea, yo me levanto todos los días creyendo un montón de cosas de las que no tengo pruebas. Hasta que pensando que en mi baño hay un cepillo de dientes que es mío. Eso no tengo la prueba todo el tiempo en la cara. El banco, el medicamento que me tomo. O sea, nosotros vivimos de fe como seres humanos. Nietzsche decía, o sea, no se puede vivir humanamente sin fe. O sea, exacto. Y lo decía un ateo. O sea, la fe no referida siempre a Dios, sino la fe como algo de la condición humana, es natural a la condición humana. La dimensión religiosa... si bien la ciencia ha demostrado cada vez más como un elemento propio de lo humano, la vida espiritual, como algo constitutivo del ser humano, desde el Paleolítico hay creencias sobrenaturales hasta de enterrar a la gente creyendo que hay vida después de la muerte. O sea, antes de que aparezcan las religiones, hay creencias espirituales en el ser humano, ¿no? O sea, es un fenómeno de la evolución. Y todas estas cosas que se pueden explicar desde la ciencia, digamos que tampoco... Porque esa es otra cosa, ¿no? No significa que ahora yo puedo explicar todo de una manera, con una filosofía materialista. Lo que antes explicaba la religión, ahora lo explico. No, porque la creencia en una realidad sobrenatural no es incompatible con explicar el mundo material, ¿no? O sea, pueden ser realidades paralelas. Otra cosa es cuando alguien pretendía explicar con la religión algo que después explicó la ciencia. Pero eso no pasó tanto con el judeocristianismo, sino con las religiones más animistas. Yo lo que diría hoy es... A ver, hay estudios en Estados Unidos muy buenos que muestran los beneficios para la salud de la vida espiritual. O sea, la gente que tiene una vida religiosa, espiritual, la que sea, le trae muchos beneficios y eso está demostrado científicamente. Eso no es una prueba ni de que Dios exista ni de que Dios no exista. Es una prueba empírica del beneficio de la vida espiritual, del cultivo espiritual para la vida de la gente. Son cosas distintas, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, una discusión es la discusión metafísica de si hay Dios o no. Eso es para otro día, es otra discusión. Pero otra cosa es cuánto a nosotros como seres humanos nos constituye la vida espiritual, la conexión con el otro. Y de hecho, si uno mira las culturas, hay un montón de elementos comunes que no se conectaron entre sí, que ya estaban, y que aparecen en las religiones como elementos comunes de la condición humana que hacen a la vida, de la vida común, de la vida con otros, del amor, del perdón, del sentido de justicia, que están en la vida humana. Entonces, hay ahí también, bueno, y hay un prejuicio de la separación entre ciencia y religión, que es un invento de hace un siglo atrás, producto del choque entre el positivismo y los fundamentalistas religiosos que toman la Biblia al pie de la letra, pero eso
San Agustín interpretaba el Génesis de modo alegórico, no literal, estamos hablando en la Edad Media. Entonces, el creador de la teoría del Big Bang era un cura, que era astrofísico. Entonces, no hay conflicto entre ciencia y religión, históricamente hablando, en cuanto a cosmovisiones. Solo hay conflicto cuando la ciencia ignora mucho sobre cómo la religión entiende las cosas o cuando la religión se vuelve fundamentalista y se toma las cosas al pie de la letra. Pero si no, no hay conflicto. Lo que hay es complementariedad, donde los distintos saberes me ayudan a tratar de comprender el sentido de lo real o para darle sentido a lo que vivimos. Y las religiones en general son fuentes de sentido para la vida de la gente, ¿no? Si uno va a la India o a Asia, y la cantidad de rituales que tienen, ¿qué hacen esos rituales? Dan sentido a la vida cotidiana, ¿no? Y dan sentido a las grandes preguntas que nos hacemos. Nos queda menos de un minuto, Dale. Me gustaría cerrar como un mensaje justamente de que más allá de que creamos, tengamos religión o no, qué rituales todos hacemos más o menos en esta Navidad y bueno, para llenarlos de sentido en tu opinión. Bueno, yo creo, mira, voy a aludir a una figura clave del catolicismo, que es la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que nadie nunca, ¿no?, venga a ti, o sea, que venga a tu vida, sin irse un poco mejor y más feliz. O sea, en cualquier tradición espiritual, lo importante es lo que dejamos en los otros, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer es qué queremos regalar, más allá de lo que compremos. ¿Qué queremos dejar? ¿Qué queremos que de nosotros quede en nosotros, ¿no? En nuestros hijos, nuestros seres queridos? O sea, sabiendo que somos limitados, seres finitos, que nos vamos a morir un día. Bueno, ¿qué queremos dejar? Y obviamente que cuando uno toma contacto con eso, obviamente que lo que queremos dejar siempre es lo mejor de nosotros. Y tenemos muchas cosas buenas para dar, aún no teniendo a veces mucho para comprar. Es decir, y lo mejor que podemos dar es a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra escucha. Entonces, yo creo que el mejor regalo que podemos hacer es darnos a nosotros mismos. Y creo que es el mejor regalo de Navidad y que en la vida le podemos hacer a cualquiera. Muchas gracias, Miguel Pastorino, un placer y estos ámbitos que son tan necesarios. Nosotras, Lore, nos